Hola, muy buenas tardes a todas las personas que están conectadas el día de hoy en nuestro programa Ládralo. Hoy es 18 de octubre y desafortunadamente la musiquita que siempre pongo al principio del programa no funcionó, no sé por qué, pero bienvenidos a nuestro programa Ládralo. Hoy tenemos una invitada muy especial, pero primero me presento. Mi nombre es Juliana Barberi y soy la directora de este programa y de la Corporación Raya. Hola a todos, yo soy Gabriel Chica, el abogado de la Corporación Raya. Bueno, y como les estaba diciendo, hoy estamos acompañados de Brenda Olalde. Ella es abogada, es de México y nos vino a acompañar el día de hoy para hablar un tema súper importante que hemos venido tratando en ediciones pasadas del programa, y es el tema del derecho animal, pero hoy pues es un programa muy pertinente porque vamos a hablar de esa diferencia de conceptos entre derechos animales y derecho animal. Ella pues es maestra en Derecho Procesal Constitucional y es investigadora precisamente de Derecho Animal allá en México. Bienvenida Brenda, bienvenida a nuestro programa, muchas gracias por estar aquí. Muchas, muchas gracias, Juliana. Hola, Gabriel. Estoy muy agradecida por tu invitación, muy entusiasmada de estar aquí y poder compartir con ustedes. Bueno, Brenda, antes de empezar el programa, pues como el tema del día de hoy, hay unas preguntas principales que te tengo que hacer, que le hacemos a todos nuestros invitados. Son muy difíciles, así que preparada, aquí vamos a saber de verdad quién es Brenda. No mentiras. La primera pregunta es, ¿cuáles son tus hobbies? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Bueno, ahora en tiempos de pandemia, en mi tiempo libre lo que me gusta hacer es ver películas. He estado viendo mucho cine hindú, la verdad, en los últimos días. Ver algunas series, leer, no sé, ese tipo de cosas que ahora la pandemia me permite solamente hacer. Y antes de la pandemia me gustaba mucho salir, platicar con mis amigos, ir al cine, cosas así. Bueno, y la segunda pregunta, ¿cuál es tu película? ¿Cuál fue la última película que te viste? Ya iba a hacer otra, ya iba a cambiar la pregunta. Eh, Padmavati fue la última película que vi. De la India. Ajá. Sí, sí, primero pasé por todo en una etapa de cine como español, luego me fui al cine brasileiro, luego entré ya al cine hindú, pues es que tantos meses encerrados, que bueno, para Se variar. acaban las cosas para ver si. Claro. Bueno, yo quiero contar un poco, pues una anécdota muy buena que me gusta mucho, que quiero compartir de cómo Brenda y yo nos conocimos y nos reencontramos. Pues resulta que en el 2018 estuvimos en un congreso del que yo hablo mucho, por El supuesto, porque famoso Congreso. o sea, que es el mejor congreso del mundo, que me encantó, que cambió mi vida, etcétera. Y ella estuvo allá y estuvimos allá y conversamos y nos conocimos y bueno, nos olvidamos realmente porque pues yo no quedé con el contacto de ella no quedó con mi contacto, y yo a ella la volví a ver este año, que también les he contado que he participado o he asistido a varios congresos de derecho animal, uno en Argentina y otro en Bolivia. Ella estuvo en uno de esos congresos y yo escuché su presentación y dije, me encantó, y ahí mismo le escribí, la busqué en Facebook y le escribí, le dije, me encantó tu presentación, qué bueno. Bueno, posteriormente a eso decidí invitarla al programa porque me parece que lo que ella habló en su presentación es muy bueno y que me gusta mucho todo lo que dice, y siento que es como una invitada muy especial en el programa. Y esta semana me dijo ella, oye, ¿tú fuiste al Congreso Mind in Animals? Y yo sí fui, pero yo no me acordaba cuando la invité que ella había estado allá, no me había acordado que hablábamos ni nada. Y resulta que nos volvimos a reencontrar. Ella tuvo muy buena memoria y nos volvimos a reencontrar después de que vio una foto mía. Yo sí decía cuando veía las fotos de ella, la conozco, pero es imposible, no la puedo conocer. Y sí, la verdad, era posible. Sí, te digo que yo estaba preparando justamente las láminas y quería bajarme el loguito de ustedes para ponérselo. Y en eso veo la galería y veo una foto donde traías algo, como te digo yo, como un turbante. El Y, Corrosco. y sí, ya, no, le tengo que preguntar, pero sí es, pero ¿y si no es? Y te mandé así directo un mensaje de, hola Juliana, ¿eres tú? Pero hasta lo borré porque dije, ay, no voy a parecer como
como loca con el mensaje, pero sí, dije, no, mejor cuando se vuelva a conectar le pregunto directamente. Sí, fue muy gracioso y muy bonito porque fue una coincidencia muy bonita, pues como que habla un poco del destino, algo así. Brenda, pero ya como empezando a hablar un poco o entrando en materia de lo que vamos a tratar el día de hoy, cuéntanos un poco de tu trabajo, de a qué te dedicas, allá en donde están investigando el tema del derecho animal, qué es lo que estás haciendo pues laboralmente. Bueno, actualmente soy miembro investigador en el grupo de investigación en derecho animal GIDA. Soy coordinadora operativa del grupo. También soy coordinadora operativa de un seminario permanente de derecho, filosofía y animalismo, que también es parte de los trabajos del grupo de investigación. El grupo se fundó en 2013 por la doctora Rosamela Torre Torres. Y pues bueno, el grupo está integrado por investigadores, todos, la mayoría de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Colaboramos con otras organizaciones de España, de Argentina, también de Chile. Y bueno, pues en el camino seguimos. Listo. Entonces, bueno, recuerden a las personas que están escuchando esta transmisión a través de nuestro perfil de Twitter, Facebook o nuestro canal de YouTube, que pueden ir dejando sus preguntas en el espacio de chat o en el espacio de comentarios para que Brenda las vaya resolviendo a medida que pasa pues el programa. Entonces, ¿qué dices, Brenda, si empezamos con la presentación que tienes preparada y a medida que vayan surgiendo preguntas vamos conversándolas? De acuerdo, me encanta esa idea. Listo, entonces empecemos con la presentación. De acuerdo. Mientras tanto, quiero recordarles a todos y todas que este programa queda en la página web de Raya, bueno, en las redes sociales que mencioné anteriormente, en la página web de Raya, en Spotify y Apple Podcast, para que si lo quieren replicar en el futuro, compartir, difundir o utilizar de herramienta de estudio, pues bienvenido. Te Ahí quedó está, muy ¿verdad? lindo, qué belleza. ¡Ay, se salió! Oh, no. Pero ya lo estábamos viendo. De acuerdo. Entonces, me imagino que el mismo procedimiento. El mismo procedimiento. Listo. Por favor, tengan un poco de paciencia. Eso, listo. Ahí está. Ahí está. Bien. Pues el tema, tal como lo estuvimos comentando, es derechos animales y derecho animal. ¿De qué estamos hablando? Porque realmente siempre surgen como estas dudas, incluso pues creo que es prudente hablar de esto para aquellos que empiezan a tener como esta inquietud de saber pues qué es el derecho animal, qué son los derechos de los animales no humanos o los derechos de los demás animales. Y y pues yo quise dividir la presentación, primero partiendo de qué es el derecho animal, en un segundo punto hablar un poco sobre qué son los derechos animales o qué entendemos por derechos animales, y en un tercer punto hablar sobre cómo aparecen los animales no humanos dentro de las constituciones, o qué instrumentos o qué constituciones han adoptado consideraciones para los demás animales. Entonces, pues bueno, el derecho animal puede ser entendido como este conjunto de teorías, de principios y de normas destinados a brindar una protección jurídica hacia los demás animales. Hay distintas definiciones sobre el derecho animal. Actualmente pues, se considera como una rama emergente del derecho, es una ciencia autónoma dentro del derecho. ¿Esto qué significa? Que bueno, es una ciencia, repito, una ciencia jurídica que tiene un objeto de estudio, que tiene su propio concepto, sus propios principios. Entonces, pues bueno, de ahí que se parte de que, bueno, el derecho animal se busca o se entiende como este estudio de cómo el hombre, el ser humano o el animal humano se relaciona con los demás animales.
dentro del estudio del derecho animal, evidentemente se tiene que estudiar todas las teorías filosóficos, principios jurídicos, de cómo se van traduciendo también dentro de la ingeniería jurídica o dentro de la legislación. Entonces, pues bueno, me insisto, pues definimos el derecho animal como todo este conjunto de teorías, de herramientas jurídicas, de todos estos principios filosóficos destinados a dotar de una protección hacia los animales no humanos y estudiando cómo interactúa el animal humano con los demás animales. Aquí hago una pausa. Agradezco a Fotocan, a Javier Martín Cancio, siempre por las imágenes que me brinda para que acompañen todas mis presentaciones. Muy lindas. Y bueno, el derecho animal también se relaciona con otras áreas del derecho, como lo es con el derecho civil, el derecho penal, el derecho del consumidor, el derecho familiar y el derecho constitucional, además de otras ramas del derecho, porque ya se empieza a hablar también de cuáles son las consideraciones de los demás animales en otras áreas jurídicas, como la criminalística o cualquier otra área. Bueno, en el derecho civil, ¿cuál es esta relación que tiene? Pues bueno, en esta consideración de los animales, que bueno, dentro del papel jurídico del compendio civilista, no son más que considerados como bienes de propiedad, tienen un estatus de cosa, lo cual hoy por hoy pues rechazamos dentro de la postura o dentro de los derechos animales estas consideraciones, por lo cual se busca una reconsideración y una reconfiguración del estatus jurídico de los animales dentro del derecho civil. En el estudio del derecho penal, los animales no humanos o los demás animales son como una víctima, es decir, dejan dentro de una mirada del derecho animal, cambia o se ve transformada esta figura de cosa, buscándolo o reconociéndole un carácter de víctima, como lo es en el derecho argentino. En el derecho familiar, pues bueno, recientemente incluso ustedes mejor que yo lo saben, pues bueno, en esta inclusión de los animales no humanos o los demás animales como miembros de las familias. Entonces de ahí que se vincula bastante fuerte con el derecho familiar y que bueno, a partir de ahí también puede configuración de la familia y en sí mismo de todo que podemos empezar a hablar de estas transformaciones jurídicas de las consideraciones de los demás animales. Y bueno, en el derecho constitucional que estamos buscando o cómo se podrían relacionar, pues bueno, a partir de un reconocimiento de los demás animales como agentes jurídicos, reconociéndoles derechos fundamentales, que es como la aspiración jurídica y uno de los desafíos jurídicos por vencer o por superar. Y bueno, dentro del estudio del derecho animal, evidentemente se tiene que hacer un estudio, o bueno, dentro de los objetos de estudio, pues bueno, también es la legislación y la jurisprudencia. Y en este caso, pues se estudian todos los primeros antecedentes sobre cómo se ha ido traduciendo o cómo se ha ido incorporando la protección de los animales dentro de esta rama de esta ciencia jurídica. No sé si hasta aquí hay alguna duda. Brenda, no, más bien como un comentario, no, pero primero quería preguntarte si le pasó algo a tu cámara porque no te estamos viendo. Y bueno, con esto que nos contabas de las ramas del derecho, ¿cierto? Y como de cómo finalmente todas las ramas del derecho terminan teniendo como una relación con los animales, precisamente porque compartimos espacios con los animales, porque están presentes en muchos tipos de relacionamiento. Entonces, creo que es algo como bien importante, como digamos, pensarlo desde ese sentido, porque a veces pensamos como, bueno, y es que el tema de los animales está por allá aislado, ¿cierto? Pero como lo decías, los animales están en nuestras familias, los animales pueden estar involucrados en la constitución de un delito, cuando se maltrata a un animal, toca investigar esta situación
pero también están en lo administrativo, cuando se va a hacer un permiso para realizar algo, hay unos animales que van a estar afectados, entonces tienen que estar considerados, y en general los animales están en todo, entonces creo que es como bien importante, digamos que a todas las personas que están viendo nuestro programa, igual como que empecemos a caer en la cuenta que los animales están en muchas ramas del derecho porque también están en muchos escenarios de nuestra vida cotidiana y entonces tiene que estar regulado desde el derecho. Claro, y bueno, como lo decía al final de mi comentario, ¿no? La necesidad de esta transformación de todas estas ramas del derecho, que si bien es cierto, se relacionan todas las áreas en sí, pero hoy por hoy ya estamos hablando de una transformación total de estas ramas, en las cuales los animales están cambiando la forma de cómo los vemos, es decir, que los estamos dejando de ver como, o bueno, que los queremos dejar de ver como cosas, sino que son también como dotarles esta agencia jurídica. Brenda, sí se te dañó la cámara. Ay, qué raro. A mí me parece que la tengo prendida. Bueno, listo, no importa, continuemos. Bueno, entonces, pues bueno, como les decía, hasta donde nos quedamos, las primeras consideraciones respecto hacia la protección de los animales en sí emergen como la intención de prevenir la crueldad y el maltrato animal, pero no a todas las especies, sino en realidad los primeros instrumentos estaban buscando proteger a animales de carga, así eran considerados. En este caso los caballos, se buscó buscar protegerlos de tratos crueles que los lastimaran, asimismo también a las ovejas. Sin embargo, fue hasta 1965 que esta idea de la protección de los animales cambió un poco a raíz del surgimiento de las consideraciones del bienestar animal, que derivado de una obra que exponía y denunciaba todos los actos de crueldad a los que eran sometidos los animales de granja, o considerados así como de granja, pues bueno, se establecen los criterios o las 5 libertades, pero en realidad era para eso, como para proteger o para tratar de dotar de un mejor trato hacia aquellos animales que se encontraban siendo esclavos de la ganadería, de la producción. Entonces se establecieron cinco criterios, o bueno, se establecieron criterios que jurídicamente se adoptaron como medidas de leyes bienestaristas, y que así son conocidas, y pues bueno, todas estas leyes bienestaristas incorporan o tratan de incorporar los criterios del bienestar animal, que son pues bueno, alejar a los animales de hambre, de sed, de desnutrición, de temor, de angustia, de molestias físicas, de dolor, y que puedan manifestar un comportamiento natural. Sin embargo, bueno, en todo este devenir jurídico e histórico sobre el bienestar animal, sobre la protección y el bienestar animal, pues hoy por hoy podemos entender que las leyes de bienestar animal, que en la mayoría de los ordenamientos jurídicos ya las consideran, pues bueno, protegen a ciertas especies, pero dejan en un estado de indefensión a otras, lo cual colapsa totalmente con la idea de los derechos animales. Porque bueno, dentro de la visión, ya que vamos a pasar al siguiente punto, que ya vimos que el derecho animal es entendido como una ciencia jurídica, como una rama emergente del derecho. Sin embargo, cuando hablamos de los derechos animales, el animal no humano deja de ser considerado como una cosa, como un objeto de propiedad, sino que es entendido como un agente jurídico, como un sujeto de derechos. Actualmente, pues bueno, tenemos a los animales no humanos dentro de las perspectivas jurídicas de la mayoría de los ordenamientos como cosas. En algunos ordenamientos jurídicos se han reconocido como seres sintientes, sin embargo, aún no se les reconoce una plena categoría de derechos a los demás animales, mucho menos derechos fundamentales. Entonces, pues bueno, pensando en el derecho animal, en los derechos animales,
pues consideramos a los animales, a pesar de sus colectividades que tienen que ser protegidas, entendemos la importancia de todos los animales como individuos. Es decir, que son sujetos de derechos, que estamos hablando de alguien, no de algo, y que por lo tanto merecen tener o tienen que ser reconocidos con derechos fundamentales, con derechos mínimos. ¿Cuáles serían estos derechos mínimos? Pues partimos del derecho de la protección a la vida, a la dignidad, a la integridad, a la libertad, incluso a la salud, entre otros derechos que se irían desglosando a medida que se vayan fortaleciendo las prerrogativas de los demás animales. No sé si vamos bien, ¿hay algún comentario, alguna? Sí, yo quisiera hacer un comentario sobre el tema de las 5 libertades, porque ese es un tema que a mí siempre me anda rondando y rondando y me parece que en alguna medida es como un lavado de manos de lo que deberíamos hacerle o cómo deberíamos tratar a los demás animales, pero desde una perspectiva netamente humana. O sea, es como si no, si come, si tiene agua, si no le da miedo de nada y si yo no sé qué, entonces el animal está bien, pero eso está desconociendo primero lo que estás diciendo vos, tú, lo que estás diciendo en lo que dijiste ahorita, que están las diapositivas posteriores, que se desconoce primero pues como esa individualidad de los animales y segundo pues además está haciendo una evaluación de acuerdo a las necesidades que el humano cree que el animal tiene. Entonces, pues en esa medida es una generalización no solamente entre especies, pues entre individuos de la misma especie, sino inclusive entre diferentes especies, que me parece que termina siendo, vuelvo y repito, una forma de que la persona, el humano, se lave las manos y diga, no, yo con esto cumplo, esos animales cumplen las 5 libertades porque tengo esta tabla y yo chuleé el 90% de las, marqué el 90% de los requisitos o de los criterios o de lo que sea, y entonces estoy cumpliendo con el bienestar de los animales. Entonces, ahí me parece pues que siempre me ha generado como un poco de desdén el concepto de las 5 libertades, porque me parece muy flojo, como que no termina de realmente estar dirigido a la protección de los animales. Claro, pues es que yo también, bueno, a ver, yo no niego la importancia que ha tenido el bienestar animal hasta ahora, ¿no? O sea, también no puedo decir, no, es que no ha servido para nada. Sí, pero ya no nos podemos quedar en eso. Entonces, ahí, Exacto. frente a los derechos de los animales no humanos, pues es una herramienta o es una posición pues que queda muy lejos y que, insisto, que choca totalmente con la idea del reconocimiento de la plena libertad de los demás animales, ¿no? De poderles reconocer su autonomía y su individualidad. No obstante, también dentro de esta idea del bienestar animal, efectivamente, como te lo decía, ¿no? O sea, vamos, al principio, cuando se empezó a hablar del bienestar animal, estaba enfocada para ciertas especies. De ahí que luego se quiso brincar a ser inclusivo de otras especies, pero siempre fue excluyente. O sea, siempre ha sido o ha tenido una mirada bastante especista. De ahí que, bueno, filosóficamente siempre ha tenido bastantes detractores, ¿no? El bienestar animal, porque, pues, por una parte es como, bueno, pensando en la muerte humanitaria, pues, ¿qué de humanitario puede tener asesinar a un no humano? Brenda, y otro asunto importante es que ahorita decías que algunos ordenamientos han llegado a reconocer incluso a los animales como seres sintientes, y es por ejemplo el caso de Colombia, que desde el 2016, por lo menos desde la ley, se dijo en la ley 1774 que los animales son seres sintientes y que no son cosas. Pero siempre hay como una barrera, un obstáculo, hay como algo que se frena cuando empezamos a hablar de derechos de los animales, empieza ya a encontrarse dificultades. Entonces, por ejemplo, acá en Colombia hubo ese debate hace poco con el tema de los ochuchos y decían, bueno, pero es que reconocer derechos a los animales ya es como dar un paso muy grande, es luego
¿cómo vamos a hacer para hacer exigibles esos derechos? Se nos van a llenar los juzgados de solicitudes, de acciones de tutelas, de demandas, ¿cierto? Para defender los derechos de los animales. Entonces, siempre está como ese obstáculo, esa barrera, además, como una ridiculización que se hace de cuáles son los derechos que tienen los animales, y creo que para allá ibas con la siguiente diapositiva, y es un poco que empieza a hablarse como, bueno, pues cómo así es que los animales van a tener los mismos derechos que los humanos. Entonces empieza como esa pugna por no quiero que me quiten derechos, como si darle derechos a los animales o reconocerle derechos a los animales fuera negarnos los nuestros. Entonces, no sé, a mí también me parecería importante, Brenda, si nos pudieras contar un poco cómo ha sido ese debate, esa pugna que se ha presentado en México, porque aquí realmente ha sido muy complejo. Claro, y es súper importante lo que dices, Gabriel, porque claro, mucha gente tiene miedo cuando hablamos de derechos animales, porque ya lo externaste tú, es como si el reconocerles derechos a los demás animales implicara que nosotros viéramos mermados ciertos derechos humanos. Y no es así, porque realmente si nos ponemos a pensar, o sea, cuando hablamos de los demás animales, estamos reconociendo nuestra propia animalidad como especie. Es decir, no estamos viéndonos como alejados de ellos, sino dentro de esta mirada de los derechos animales, tenemos que sentirnos incluidos, tenemos que tener que entender que somos parte de. O sea, hablar de derechos animales, incluso podríamos estar hablando de derechos animales o de la especie humana. Entonces, sí, evidentemente la tensión es bastante ruda. A mí también me ha tocado escuchar comentarios que no solo ridiculizan, sino que minimizan las intenciones y los esfuerzos de todos los juristas, de los activistas, por un reconocimiento de los derechos de los demás animales. En México también hay la Constitución de la Ciudad de México, que hace rato, por ejemplo, estábamos hablando con Juliana. Pues bueno, la Constitución de la Ciudad de México reconoce también un carácter constitucionalmente hablando de que los demás animales, hay una obligación de la especie humana con los demás animales. Sin embargo, se queda en una declaración que no alcanza a ser exigible. Porque bueno, el reconocerles derechos implicaría de tajo cambiar con ciertas actitudes especistas que el día a día las llevamos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los obstáculos? Bueno, uno de los obstáculos sería ese, ¿no? El reconsiderar y el reconectarnos con los demás animales, el cómo transformamos la visión que tenemos de ellos, el dejar de considerarlos como propiedad. Yo no creo que los juzgados se puedan llenar de demandas y de denuncias, no, para mí no, porque evidentemente si empezamos con esta transformación, porque vamos, también es necesario que todo el trabajo jurídico pues esté acompañado de toda la transformación social, ¿no? Entonces, pues bueno, si empezamos a cambiar, a transformar todo este engranaje jurídico, pues bueno, evidentemente tenemos que cambiar todas las consideraciones hacia los demás animales, para dejar de proteger a unos y de dejar desprotegidos a otros. Pues bueno, de lo que decía sobre las tensiones, la Suprema Corte de Justicia de la Nación de aquí de México resolvió apenas, bueno, hace ya prácticamente 2 años, la tensión existente entre el reconocimiento del bienestar animal, no estamos hablando de derechos animales, sino del bienestar animal de los gallos frente a derechos culturales, que evidentemente son de la especie humana, y en el resolutivo de la Corte, pues bueno, establece que evidentemente que el bienestar animal sí puede venir a limitar perfectamente un derecho cultural. Entonces, pues bueno, no es en sí como anular un derecho, sino que, bueno, todos los derechos
tú, Gabriel, puedes entenderme perfectamente, pues bueno, todos los derechos no son, o sea, todos los derechos son limitados, tiene un límite, no hay ningún derecho que pueda ir por encima de otro. Es decir, todos los derechos pueden tener, hasta cierto punto una restricción, ¿no? O sea, pensando en el derecho del trabajo, pues sí, evidentemente puedes elegir el trabajo que a ti te guste y que a ti te satisfaga. No obstante, no puedes ir contra aquellas actividades que se consideran ilícitas. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues bueno, reconoce el bienestar animal como un principio constitucional implícito válido para la restricción de ciertos derechos humanos. Entonces, pues bueno, creo que el debate evidentemente siempre es interesante y creo que esa es una salida, ¿no? En ir pensando, en ir armando este camino para alcanzar derechos fundamentales de los demás animales, pues venir estableciendo criterios que puedan abonar, ¿no? Pues, pensando en un primer punto, pues bueno, aunque no nos encanta a todos la idea del bienestar animal, pues sí ir mejorando o ir perfeccionando, para evitar todas estas dudas, pues bueno, ir perfeccionando qué vamos a considerar como bienestar animal, ¿no? Pero también tratar de considerar o tratar de transformar cuál es la consideración del animal no humano, y a dejar de considerarlo como parte del patrimonio. No sé, ¿alguna otra pregunta, algún comentario que vaya saliendo de Brenda, Quiero... No, dale. No, Brenda, era como para decirte a ver si pones como activar o desactivar la cámara, a ver si de pronto en algún momento se te puede arreglar. Okay. Y mientras tanto, Brenda, yo quería como hablar de eso. Ay, si sí, pone la cámara, se daña la presentación. Si pone la presentación, se daña la cámara. Claro, creo que sí, más bien es eso. Si la activo, automáticamente se anula la cámara. Listo, excelente. Sí, bueno, Brenda, con eso último que decías de, bueno, el tema de reconocer derechos a los animales tiene una estrecha relación con esa necesidad de empezar a dejar de considerarlos parte del patrimonio. Y, por ejemplo, acá en Colombia sucedió como, digamos, esa pugna, y después de haber salido la ley 1774 que reconoció a los animales como seres sintientes, empezó a decirse, bueno, si los animales no son cosas, si va a estar esa aclaración en el libro de bienes del derecho civil, entonces, ¿qué va a pasar con los animales, con los negocios jurídicos que se hacen con animales, con toda una actividad comercial que hay con ellos? Y entonces finalmente terminó la Corte Suprema de Justicia también diciendo, como bueno, los animales son seres sintientes, no son cosas, pero continúan en el tránsito comercial. Entonces, digamos que volvemos a lo mismo, siempre quedamos como en esa posición ambigua de le reconocemos sintiencia, le reconocemos unas libertades mínimas, pero nos da ya temor dar el paso a reconocer derechos, porque eso implicaría digamos, como una piedra en el zapato para todo nuestro sistema comercial que está supremamente basado en la explotación animal. Totalmente. Pues bueno, desde ese punto, evidentemente el reconocer un derecho a un ente implica que venga también acompañado de políticas públicas, es decir, no solamente basta que se haga la declaración. O sea, volvemos al punto, ¿no?, de la Constitución de la Ciudad de México, o pensando en otros casos de otras constituciones en las cuales se habla, ¿no?, de ciertas consideraciones hacia los demás animales, que bueno, todas tienen un carácter meramente especista. Creo que la menos especista, a mi punto de vista, podría ser la Constitución precisamente de la India, en el cual se habla, ¿no?, de esta obligación de compasión hacia las demás criaturas. Pero insisto, está bien cargado, bien cargado el derecho de una mirada totalmente ajena hacia los demás animales, pero pues tampoco es como que haya estado mal, simple y sencillamente el devenir jurídico hasta ahora está permitiendo abrirse a estas nuevas consideraciones de los demás animales. Y es que esta posición que me dices tú, bueno, es que toda la base comercial
está fundada sobre el comercio de los demás animales, bueno, también hace años, cuando hablábamos de la esclavitud, de los esclavos humanos, pues bueno, también el sistema comercial, el sistema de trabajo, estaba principalmente fundado en estas consideraciones de trato hacia los que eran considerados como esclavos. Y no por eso el sistema colapsó. Es decir, hubo que hacer un trabajo de conciencia de cómo ir modificando todas estas consideraciones y todas estas apreciaciones hacia los demás. Entonces, pues no podemos permitirnos, no podemos pensar en que, bueno, todo el sistema comercial colapsará y, bueno, y si tiene que colapsar, que colapse, pero no pasaría. O sea, evidentemente creo que no va a pasar, no va a colapsar. ¿Qué pasa? Hay algunos, no es que esté enamorada de la India, pero bien, a mí me un montón de ejemplos, pensando, ¿no?, en cómo se han ido transformando en la India para ir abandonando estas prácticas turísticas en las cuales tenían como prisionero a un oso. Y poco a poco muchas personas que se dedicaban a capturar ositos para poder sacarles fotos con turistas, pues bueno, han tenido que ir cambiando pues la forma en cómo trabajaban. Es decir, a través de políticas públicas se ha implementado la manera en cual abandonen prácticas crueles con otros animales y que puedan seguir siendo autosustentables económicamente hablando. Es decir, no se murieron de hambre, no les pasó nada. Si recuperan el oso y ellos pudieron de seguir trabajando, o sea, tampoco les cortaron las manos a los humanos, ¿no? ¿Me explico? Entonces, no creo, o sea, entiendo que es una posición lógica de la preocupación de todos aquellos que tienen miedo de abandonar estas conductas o estas consideraciones especistas. Sin embargo, pues tampoco es utópico pensar en reconocer derechos a los demás animales o derechos o prerrogativas mínimas, pensando en que, pues bueno, ir construyendo, ir armando la ingeniería de los derechos de los demás animales, insisto, sin quedarnos en meras posiciones declarativas, sino irlas acompañando a través de políticas públicas. ¿Vas a continuar con la presentación? Ya me quedan como 2 láminas, pero pues es que con la cámara no. Como quieras, si quieres vas contando lo que ibas a contar sin las diapositivas o las vuelves a poner como tú quieras. Sí, lo podemos como conversar acá un poco también si quieres. Claro, bueno, ya las últimas 2 láminas que tenía eran estas. Bueno, ya las pongo. Son 2 y son 2 nada más. Un momento que no me ha cargado. Ahora sí. Okay. Listo. En que bueno, pues lo que tenía en esta lámina, ¿no? Cuando hablamos también, insisto, de los derechos animales, pues tenemos que también entender, insisto, en esta relación, que no es que la especie humana quede ajena dentro de los derechos animales, sino partimos también de los intereses básicos de los demás animales. ¿No? Los demás animales tienen un interés de no sufrir, y entrarían los derechos cuando pensamos, ¿no?, en aquellos que son totalmente contractualistas y que piensan que todo derecho conlleva una obligación. Bueno, la obligación sería humana, de no hacerlo sufrir, y que tienen intereses tienen un interés animal de vivir, como la especie humana también la tiene, pues bueno, la obligación de la especie humana de respetar esa vida. Y por último, lo que tenía pues era establecer en esta última lámina, pues que efectivamente para hablar de derechos animales, pues todavía hay desafíos jurídicos, como es el actualizar el estatus jurídico de los demás animales, pensar en una descosificación, dejar de considerarlos como propiedad y reconocerles esta individualidad, que colectivamente también tienen que ser protegidos. Cuando hablamos de protección o de este sentido de protegerlos, no en un sentido de que porque ellos no puedan, sino porque simple y sencillamente cuando lo vamos a traducir jurídicamente es necesario establecer herramientas o establecer estos límites que tenga la especie humana respecto de los demás animales. Entonces, bueno, con eso prácticamente terminaba
mis láminas. No perder como este miedo de cuando hablamos de los derechos de los humanos. No estamos hablando de extinguir derechos humanos. Brenda, ponte un poco el micrófono que no se te está oyendo muy bajito. ¿Ahora? Sí, muy bien. Okay. Lo que decía era perder el miedo de hablar de derechos animales y no pensar que hablar de derechos animales es limitar o extinguir derechos humanos. O sea, por el contrario, es venir a fortalecer, insisto, en primer lugar, este sentido de animalidad propia y el reconocer derechos y no sé, hasta una modificación de todas las categorías de los derechos se tendrían que modificar. Porque pues insisto, hay derechos que bueno, están íntimos, todos los derechos se relacionan, pero algunos tienen una mayor injerencia entre otros. Bueno, Brenda, y frente a, digamos, esa necesidad, yo creo que ahora, digamos, para todos puede estar un poco más claro que hace unos años esa importancia de reconocer derechos a los animales. Sin embargo, luego llega una pregunta, digamos, como sustancial y es como, si vamos a reconocer derechos, ¿cuáles van a ser esos derechos? Y bueno, nos hablabas un poco de eso en una de las láminas y pues hablabas como de unos mínimos que podrían ser como garantizados y esto tiene que ver con, bueno, digamos ese reconocimiento paulatino. Creo que si solamente la lucha por hablar en abstracto de derechos de los animales ha sido tan fuerte, ¿cierto? Porque de antemano se les niega esa entidad moral, esa posibilidad de ser sujetos de derecho, digamos que empezar a avanzar en cuáles van a ser los derechos que se van a reconocer, cuáles no, digamos que va a ser mucho más complejo. Si tuviéramos que pensar como en una agenda de posibles derechos que se fueran a reconocer a los animales, ¿cuál crees que debería ser como, o cuáles deberían ser como esos primeros y cuáles vías, digamos, podrían ser utilizadas por los académicos, por los activistas, por las personas de la institucionalidad, para que efectivamente en unos años podamos hablar de reconocimientos efectivos de derechos para los animales? Claro, pues empezando desde la protección de la integridad, el derecho a la protección de la integridad de los animales, la protección del derecho a su vida. Evidentemente que eso trae consigo cambiar y modificar totalmente estilos de vida, que es necesario cuestionar, redefinir, replantear cuál es nuestro estilo de vida y cómo estamos relacionándonos con los demás animales. Repensar todo este sistema comercial del cual tú hablas, repensar cómo son las relaciones comerciales, las relaciones administrativas, las relaciones, todas estas líneas en las cuales pues, los animales no humanos efectivamente están implícitos, que no estaban visibles como sujetos, pero ir modificando e ir replanteando y redefiniendo ciertas instancias jurídicas. Bueno, ¿y cuáles se te ocurre o no sé si en los espacios en que has estado se ha pensado un poco este tema? ¿Cuáles consideras que serían esos animales sujetos de derechos? Creo que llega a ser otro de los puntos importantes, porque hoy en nuestras legislaciones tenemos como centro, por ejemplo, para reconocer la sintiencia de los animales, que sean animales cordados, que tengan sistema nervioso central, ¿cierto? Que, digamos, tengan una respuesta neurológica como más inmediata a los estímulos, pero bueno, eso deja por fuera a otros animales. ¿Cuál sería el criterio? ¿Cuál podría ser hoy como esa piedra angular con la que diríamos estos animales tienen derechos y estos no, o todos, o cuáles? Evidentemente tendrían que entenderse como, insisto, como categorías.
porque no vamos a tener los mismos deberes con aquellos animales que son considerados como domésticos, con los cuales tenemos efectivamente una obligación directa. Y no van a ser los mismos derechos que vamos a reconocerle a aquellos que se encuentran en estado salvaje o en estado silvestre. Entonces, ¿cómo podemos partir? Bueno, para mí una de mis propuestas que yo he considerado es replantear cómo estamos viendo la protección animal. Es decir, no solamente pensarla como un mecanismo de prevención hacia la crueldad o el maltrato animal, sino más bien entendiéndolo como un principio. Vamos, si no quieren hablar todavía de derechos fundamentales, bueno, lo podemos reconocer como un principio constitucional. ¿A quiénes? A todos aquellos animales no humanos que evidentemente podemos pensar que van desde una hormiga y que podríamos pensar hasta una ballena. Porque muchas veces cuando pensamos en derechos animales, lo primero que pensamos es en cómo vamos a proteger a los perros y a los gatos. Que sí, es evidente, es necesario. Pero también pues tenemos que establecer y cómo vamos a ir delimitando nuestra interacción con los demás animales. No pensar en las abejas porque, es que hay que protegerlas porque pues nos dan miel. No, no nos dan miel, nosotros les quitamos la miel. Entonces, repensar, es que sí tenemos que dejar de ver todas estas consideraciones es por la utilidad que tenemos hacia ellos. Esa es la mirada que jurídicamente hay. La utilidad que te sirve a la especie humana. Entonces, es hablar y modificar y transformar toda esta utilidad para reconocer esos intereses o estas necesidades que tienen todos los animales, humanos y no humanos. Sí, yo creo, Brenda, que eso ni siquiera es una cosa única del derecho, sino que todas las profesiones, o por lo menos la mayoría de profesiones que en alguna medida tienen que ver con los otros animales, valoran o adjudican o sea, tienen como una visión basada en los beneficios que ese animal me pueda traer a mí personalmente o a nosotros como especie. Ese es uno de los abordajes que yo más critico, por ejemplo, del desarrollo sostenible, en donde no se está realmente trabajando en el desarrollo sostenible, sino más bien que se está diciendo explotemos de manera tal, explotemos los recursos naturales, mantengamos las economías y brindémosle a la sociedad un sustento a partir de alguna cosa, pero realmente ahí el individuo animal queda totalmente en 500 plano porque a nadie le importa criar babillas, entre comillas, sosteniblemente, y no le importa la babilla, sino que mire la comunidad cómo se está beneficiando de la explotación de babilla. Entonces siempre es como, miramos a la naturaleza, y no solamente a los animales, que es lo más triste, a la naturaleza, a los bosques, a los árboles, al agua, a los recursos naturales, de acuerdo a los beneficios que nos puedan dar. Entonces nos pusimos la meta de valorar los servicios ecosistémicos que la naturaleza nos da, porque para eso es la naturaleza, para proveer servicios ecosistémicos. La naturaleza no está ahí porque tiene un valor intrínseco, sino que está ahí porque está para que los seres humanos podamos vivir y podamos vivir cómodamente y podamos tener un estilo de vida muchísimo más exigente en términos de recursos y en términos de un montón de cosas. Entonces esa visión utilitarista está completamente difundida yo creo que en la mayoría de disciplinas en las que se ve el recurso natural y empezando por la palabra recurso, pues se ve como lo natural, simplemente en términos de los recursos que podamos obtener para beneficiarnos, y eso es algo que es un paradigma bien amplio, fuerte, que hay que combatir. Es que, a ver, jurídicamente también tenemos que entender que el declararles o el reconocerles no va a servir de nada si no cambiamos nuestras consideraciones, tanto con la naturaleza como con los demás animales. Pues de ahí que el utilitarismo y todo este exceso de abuso, de daño de los recursos tanto naturales como de los demás animales, pues nos ha traído a consecuencias que las vimos hoy por hoy. Y también pensar en seguir legitimando, a ver, ¿cuál es el obstáculo acá?
realmente pues, yo no creo que sean todas las personas, el problema son todos aquellos que dirigen los gobiernos, porque al final del día el legislador es el que tiene en las manos la posibilidad de establecer ciertas leyes. El gobernante que tiene la posibilidad de establecer o de permitir o de negar o de rechazar o de autorizar ciertas actividades. Entonces es un trabajo que se tiene que hacer en conjunto. Que acá, ¿cuál es el problema? Pues bueno, las autoridades, los representantes de gobierno, legisladores, pues tampoco le han tomado la seriedad al tema, ni tanto del reconocimiento de los derechos de la naturaleza, ni del reconocimiento de derechos de los demás animales. Entonces, insisto, ¿qué es necesario? Pues partiendo desde tu casa. ¿Cómo vas a cambiar o cómo empiezas a cambiar o cómo empiezas a transformar ciertas actitudes o ciertas actividades? Dejar de ver a la naturaleza como el sacarle el mayor provecho a la mayor utilidad posible, sino que tienes que también entender que de lo que tú haces tiene una consecuencia. O sea, nosotros como especie humana, todos nuestros actos tienen una consecuencia. Todo. Entonces, ¿cómo lo empezamos a limitar? Pues sí, suena a lo mejor muy obvio, pero es real. Si no empiezas desde tu casa, si no empiezas desde lo que haces en el día a día, pues evidentemente pues tampoco puedes esperar que todo el mundo cambie. Pensar en que en un reconocimiento pleno, directo de una protección de la naturaleza o de los demás animales no te va a servir de nada si solamente se queda en una declaración positivada en un catálogo jurídico. Se necesita, insisto, que venga acompañado de políticas públicas, que venga acompañado de un cambio de conciencia y evidentemente en ir abandonando ciertos estilos de vida que, insisto, nos han traído consecuencias que las vemos en el día a día, ¿no? Estamos en medio de una pandemia provocada, a todas luces sabemos por qué, ¿no? Y bueno, es una actividad lícita. En Argentina están viendo la posibilidad de convertirse ahora en el patio trasero de China para tenerlo y convertirlo en el máximo espacio, en el máximo rastro, yo creo que sería de toda América Latina, y que evidentemente va a traer consecuencias. Ojalá que no, pero eso es lo que va a pasar. Nos va a traer consecuencias totalmente terribles. ¿Y qué está pasando? Bueno, el gobierno argentino lo está tomando en consideración ni todo lo que ha pasado en China en años anteriores, ni nada. Entonces, bueno, ahí está basándose mucho en la utilidad y en los beneficios económicos que posiblemente le va a traer. Pero pensándolo así, el futuro es incierto y dudo mucho que eso pare en buenos términos. Exacto, nosotros en este momento estamos, bueno, teniendo esta conversación virtual porque tú vives en otro país, pero nosotros cuando estamos aquí en Medellín y los invitados de Medellín seguimos en la virtualidad precisamente por eso que estás diciendo, porque hemos tenido una relación tan desastrosa con las demás especies que pues han empezado a surgir un montón de virus y microorganismos y patologías que han encontrado la vía para saltar entre especies. Ahora, esto no quiere decir que es que los cerdos son los culpables o los murciélagos, no, somos nosotros por alterar los equilibrios, por alterar las relaciones, por pretender querer dominar lo que no podemos, no deberíamos dominar, porque nosotros, y es uno de los argumentos contra el veganismo y contra la eliminación de los productos animales en la cotidianidad de uno, y es, no, pero es que eso no es natural, ¿cómo no va a comer uno carne? No, es que realmente comer carne a estas alturas es completamente un proceso artificial, que no tiene nada de natural, que está inclusive mediado por un montón de cosas artificiales como hormonas, antibióticos, químicos, etcétera, sin contar con la cantidad exagerada de daño ambiental que se produce por la explotación pecuaria. Entonces, toca, o sea, y es algo que yo decía en otro momento, y es, no estamos en un punto en el que tengamos que hacer una negociación y que nosotros tengamos que decir, no, mira, pero ¿por qué no mejor haces esto? A ver si de pronto salvamos lo que queda del planeta. No, estamos en un momento, en una crisis climática, en una emergencia climática, en una emergencia ambiental que nos va a afectar a todos. Esta semana salieron las noticias informando de que va a haber lugares en la Tierra donde actualmente habita
gente, habitan animales, otros animales, y que dentro de un par de años, ni siquiera van a ser décadas, un par de años, esos lugares van a ser inhabitables, van a ser lugares donde no va a poder existir ni la especie humana y muchísimo menos probablemente otras especies que son muy delicadas y susceptibles a los cambios de temperatura, etcétera. Entonces es un momento en el que, bueno, sí, ya hemos hablado mucho de esto, pero toca que cada persona pues como que se ponga un poco la camiseta, como dirían algunos, los pantalones, como dirían otros, pues como que se pongan ya en el tema o en términos de acción, porque no podemos seguir en una inacción eterna o pensando que es responsabilidad precisamente del gobierno o de Brenda, que es defensora de animales, o que Gabriel, que es activista por los animales. No, es cuestión de que a todos nos toca hacer el cambio si queremos continuar con la vida en la Tierra, por lo menos con la vida como la conocemos hasta este momento. Y reconectar, reconectar con nuestra animalidad, reconectar con nuestra naturaleza, que esto yo creo que nos has tenido que venir a servir para hacernos de frente, ¿no? El darnos cuenta sobre nuestra vulnerabilidad, nuestra propia indefensión, el que no podemos seguir pensando en que somos la única especie en el planeta que importa, que vamos a sobrevivir solos, ¿no? O sea, al final del día todas las especies se necesitan de sí mismas. Pues la especie humana necesita de las otras y necesitamos protegerlos. Por ahí dicen, es que los animales no tienen voz, hay que defenderlos. No, sí tienen voz, sí tienen, los escuchamos. El problema es que queremos o hacemos oídos sordos. El problema acá, insisto, es que no hemos querido reconocer esta animalidad, queremos como que seguir viendo el que a alguien le digan, es que somos animales como si fuera algo peyorativo, y pues no, es que lo somos. ¿Es un animal? Pues sí, lo soy. O sea, abandonar todas estas consideraciones. Sí, porque es que no soy planta ni mineral, soy un animal. Sí. Claro, entonces la necesidad de reconectar con nuestra animalidad, reconectar con la naturaleza, entender que pues bueno, pues todos tenemos que hacer algo para poder, si eso es lo que queremos, pues seguir existiendo. Y pues de lo contrario no habrá nada. Bueno, Brenda, y creo que esa reflexión que haces, pues es como muy valiosa, ¿cierto? Y finalmente ese reconocimiento de la animalidad es como una base esencial de todo este proceso, ¿cierto? De sabernos vulnerables, de sabernos también con unas condiciones de necesidad con los demás animales. Pero bueno, creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos los defensores de animales, los animalistas y bueno, todas las personas que estamos como aliados en esta causa. Y para ir terminando, te quería preguntar, a ver, a veces pareciera que de un lado va como esta evolución, este avance del derecho animal, ¿cierto? Cada día más teorías, más argumentos, tenemos más elementos de análisis, y de otro lado va como esta línea de los derechos de los animales, del reconocimiento de sus derechos, de estas prerrogativas. A veces esta línea mucho más atropellada, lenta, con retrocesos, con dificultades. ¿Cómo valoras tú como esos dos caminos, cierto? Y como esa evolución y esos ritmos distintos que tienen. Yo a veces siento que la academia está evolucionando un montón en este tema, pero que los operadores de la norma se van quedando como atrás. ¿Tú cómo valoras este ritmo de estos dos caminos? Sí, totalmente. A veces parece que como que se avanzan 2 pasos, académicamente hablando, 3 pasos con los activistas, pero el gobierno, el operador de justicia, el diseñador de las leyes también parece que no le toma atención. Y pues bueno, que es necesario pues también hacer presión, hacer lobby. O sea, es que no nos queda de otra, tenemos que involucrarnos ahí. Yo sé que hay muchos activistas que le choca pensar en el gobierno, que le choca pensar en todos los discursos que pueda haber de aquellos que quieren ocupar cargos de gobierno. Pues sin embargo, pues
va a ser necesario o es necesario para lograr cosas y para transformar. Es muy necesario hacer presión, es necesario estar ahí, es necesario abordar al legislador, es necesario establecer estos vínculos de comunicación, porque tampoco no vamos a hacer nada. O sea, si estamos en nuestra casa y ahora, hoy en día, desde el activismo virtual, pues no vamos a hacer nada si no estamos presionando y si no estamos llegando hacia estos puentes de comunicación, estos puentes que pueden, que bueno, al final del día son los que tienen el poder y que tienen la facultad para establecer normas y para abrir espacios en las agendas gubernamentales. Entonces, pues bueno, aunque parece que ahí vamos, sí es muy necesario y es súper indispensable estar ahí, estar con ellos. Son los que nos van a servir para abrir y los demás animales, para abrir un mundo totalmente mejor para todos los animales, humanos y no humanos. Brenda, yo tengo una última pregunta antes de que terminemos el programa y es sobre, bueno, quizá sí cabe, pero quizá no la debo hacer, pero yo la voy a hacer. Es el tema del nombre derechos de los animales. Y es porque, pues, es el hombre blanco, heterosexual, clase media, el patriarcado, el que dice quién tiene y cuáles derechos tiene. Entonces, ha pasado con las mujeres, ha pasado con las personas afrodescendientes, ha pasado con las personas de las comunidades LGBTI, ha pasado con con las mujeres, o sea, con todos, digamos, los grupos segregados o las comunidades, o como no sé sociológicamente cómo se denominarán, pero como con todos esos grupos ha pasado que entonces llega el hombre y sentado ahí con su smoking o lo que sea y dice, bueno, a las mujeres les vamos a dar estos derechos, a los homosexuales les vamos a dar estos derechos y a los negros les vamos a dar estos derechos y miren cómo cumplimos con lo que ustedes nos están pidiendo. Entonces, mi pregunta es hasta qué punto ese tema de derechos es simplemente ratificar ese patriarcado, ratificar como esos designios más bien del patriarcado y que son ellos los que están diciendo quién tiene derecho y qué derechos tienen. Bien, a mí no me gusta pensarlo de esa manera, me gusta pensarlo más bien, pensarlo que finalmente al final del día con día se está armando todo, la evolución social y la evolución del mismo derecho se abre, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el grupo de investigación en derecho animal, pues nosotros consideramos que los derechos humanos son una categoría totalmente discriminativa en razón de especie, como en su muchos del hombre blanco, como tú lo mencionas. Entonces, para mí creo que forma parte natural de estas evoluciones, de este devenir natural que tiene que tener el derecho, que tiene que abrirse, que tiene que ir expandiendo estas categorías de consideración hacia aquellos que son diferentes, pero que pues bueno, jurídicamente queremos que tengan un trato igual. Perdón, moví los botones que no era. No, sí, pues estamos de acuerdo, pero sí, ya siempre me ha surgido como esa duda, como, pero ¿hasta qué punto simplemente estamos como ayudando a que otros digan ya hice lo suficiente? No, sí, y ahí viene, es muy importante lo que estabas diciendo, ahí viene la parte en la que a nosotros como como voceros en alguna medida de las otras especies nos toca estar presionando y muchas veces presionando en cosas que no nos gusta hacer, como el lobby político, como toda esa parte, pues como el trabajo con las instituciones, porque muchas veces eso es desgastante, pero hay que hacerlo. Y si no se hace, pues por lo general entonces las cosas van a ir quedando relegadas, hay que estar haciendo presión constantemente, que eso es una de las cosas que se ha logrado mucho en Colombia, que los grupos han estado encima haciendo presión ante el gobierno para que haya cambios estructurales. Y claro, y es que es necesario, a menos de que pues, bueno, aspiremos a quedarnos igual, pues bueno, no hay que hacer nada. Pero creo que ese no es el objetivo. El objetivo es, bueno, ya lo notaste, ya abriste conciencia, ya te diste cuenta de tal cosa, es necesario que lo cambies. Si efectivamente, si tú lo ves como el patriarcado, pues bueno, pues el patriarcado se va a caer. Entonces, pues el especismo se va a caer
y así, ¿no? Entonces, pero pues, ¿qué es necesario? Bueno, evidentemente, pues ya tocando el tema del patriarcado, pues evidentemente, insisto, el patriarcado se va a caer y es necesario ir modificándolo, pero pues es necesario a través de ir repensando y de ir replanteando y de transformando todo el engranaje jurídico, social, político, y pues lo mismo va a pasar desde una perspectiva de los derechos animales. Pues bueno, pensándolo así, pues bueno, hay autores políticos que hablan, ¿no? Sobre esta idea de considerarlos como ciudadanos, ¿no? Entonces, es ir transformando todo lo que hasta ahora erróneamente se ha construido. Podemos atarnos a ideas que ya están, sino que pues también ir abriendo espacio también a nuevas consideraciones, a nuevas reflexiones, porque el derecho animal como una ciencia jurídica pues también está en una constante evolución, y los derechos animales también poco a poco van a ir fortaleciéndose, poco a poco vamos a ir descubriendo nuevas categorías de derechos animales, inclusive, ¿por qué no pensarlo así? En algún futuro quizá hablemos de otras nuevas consideraciones de derechos fundamentales. Claro que sí, Brenda, y creo que lo más importante de este espacio es también como podernos plantear múltiples líneas para ir transitando hacia ese interés que tenemos todos, que es encontrar como mejores formas de reconocimiento desde todos los puntos de vista para los animales no humanos. Entonces, Brenda, agradecerte muchísimo por haber aceptado nuestra invitación, por haber estado en nuestro programa, por compartirnos todo tu conocimiento y todos tus aportes valiosísimos, y agradecer también a todas las personas que se conectaron hoy a través de nuestras redes sociales, y también aprovechar para invitarlos para nuestro próximo programa. Entonces nos estaremos viendo el próximo domingo en otro programa, Ládralo, para los que queremos y protegemos a los animales. Brenda, chao. Muchísimas gracias. Chao. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bye. Chao. Por un mañana animal libre de crueldad. Somos Corporación Raya.